Buen día a todos, todas y todes. Hoy estamos reunidos en el primer foro departamental por la inclusión real. Agradecemos a nuestros invitados, candidatos a la gobernación, a participar de este evento que sin duda nos va a traer muchos resultados. Saludo a Claudia Bravo Terrazas, por Unidad Nacional, candidata. Saludo también a John Carlos Manrique Choque, asambleísta por la provincia de Murillo, del partido Alianza Social Patriótica. Y también saludo a Santiago Quenta, de Unidos Invencibles. Acaba de llegar también, si me pueden pasar el nombre de Comunidad Ciudadana, candidata a Comunidad Ciudadana. De igual manera, un saludo cordial. Como introducción, estos foros que estamos realizando desde el 2019 nos han traído muchas propuestas, pero que no se han realizado. Y esa es la preocupación que se tienen dentro de las organizaciones, asociaciones, federaciones que están acá presentes de personas con discapacidad, tanto de discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, psíquico-mental, autismo, síndrome de Down. Muchas de estas discapacidades aún no han sido incluidas en la Ley 223. Es una necesidad urgente, ya que tampoco tenemos censos que determinen la cantidad de personas exactas y en ese sentido, reunidos ya durante 3 años, desde 2019 hasta la fecha, las organizaciones han visto necesario realizar este tipo de foros para que ustedes puedan estar empoderados y puedan estar también informados de las diferentes discapacidades, que no es malo, pero muchos desconocen, pero como autoridades y futuras autoridades es necesario que las sepan. Es en ese sentido que voy a dar de nuevamente la bienvenida a Claudia Bravo para que en el margen de 2 minutos pueda hacer una presentación y también hablarnos de algunas propuestas que sean más relevantes en el ámbito de la discapacidad. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. En esta época de pandemia, sobre todo, es un poco más difícil seguramente, pero nuestro deber es estar acá y estar los candidatos, pero bueno, 2 minutos es muy cortito para hablar de todo lo que tenemos que hacer. El tema de la inclusión, yo he sido asambleísta departamental durante todo este tiempo y también desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental hemos venido exigiendo a la gobernación de que el tema de la inclusión se pueda ver como un tema integral en todas las políticas departamentales, pero además de forma transversal. La inclusión no solamente tiene que ser vista como una concesión, más bien se tiene que trabajar para que todos los sectores que están en estado de exclusión puedan estar presentes en todos los espacios, tanto públicos y privados, aportando con su propia realidad y que puedan más bien a partir de políticas tales como que nosotros estamos planteando primero, tenemos que tener una gobernación con enfoque de inclusión social. Luego también necesitamos accesibilidad en el transporte público, necesitamos seguridad ciudadana con enfoque de inclusión social. La mayoría de las personas se tiende a pensar de que tenemos que tener espacios especiales para las personas que tienen capacidades diferentes, pero no es así. Las personas con capacidades diferentes deberían estar incluidas desde los sectores educativos hasta los sectores públicos y privados, incluidos aportando como pueden y que también en el sector educativo se pueda trabajar con padres de familia, con educadores, para que puedan acceder a la educación sin discriminación. Ese es un tema que la gobernación lo puede realizar
a partir de la Secretaría de Desarrollo Humano y que pueda trabajarse también con los municipios para crear estos espacios de formación. Nosotros estamos proponiendo institutos tecnológicos, por ejemplo, en todo el departamento, especialmente en las ciudades, donde la mayoría de los gobernadores no han dado la importancia de vida, donde estamos el 67% de la población, con una alta población también que tiene capacidades diferentes y que no han sido atendidas como se debe. Los educadores tienen que ser capaces de poder atender trabajar con las personas que tienen capacidades diferentes, pero en un entorno normal de convivencia con todos los demás ciudadanos en nuestro departamento. Ese es un tema especial, independientemente de que podamos también incluir en formación y capacitación en diferentes temas a las personas con capacidades diferentes para que así puedan ingresar al mercado laboral sin tener que depender de nadie y asumiendo de que esta es una tarea de todos. La gobernación tiene que poner a disposición de las personas con capacidades diferentes a todo el aparato que tiene de gestión en el CDGES, por ejemplo, para que así no tengan que verse como una población que tiene que luchar por sus derechos cuando en realidad sus derechos ya están adquiridos y tienen que ser tomados en cuenta por una gobernación inclusiva y que pueda tenerse en corto tiempo a todas las personas que tienen un grado diferente de discapacidad trabajando y aportando económicamente a nuestro departamento. Creo que esa es una de las tareas más importantes. Tenemos el compromiso, estamos acá además también para tener este intercambio con ustedes y para que ojalá cuando lleguemos a la gobernación podamos rápidamente poder trabajar conjuntamente con el sector de ustedes para que así podamos resolver todos estos temas pendientes que han estado durante todo este tiempo en La Paz. Muchas gracias. Creo que he cumplido mi tiempo. He tratado de ser súper rápida. Gracias. Gracias a Claudia por su exposición. Damos la palabra ahora a John Carlos Manríquez Choque, asambleísta por la provincia Murillo, de Alianza Social Patriótica. De igual manera, 2 minutos. Gracias a todos y a todas, a todos, en este caso los que nos están escuchando a través de la página de Facebook. Bueno, trabajar en estos temas de inclusión social realmente debería ser un trabajo permanente. Lastimosamente no se ha dado importancia desde el 2012 a partir de la Ley General para las personas con discapacidad. No se ha dado mucha importancia. Eso se nota en los espacios, por ejemplo, de educación, que hasta el momento no se han hecho las adecuaciones en distintas provincias y en distintos municipios. No se está trabajando con los docentes, profesores, en este caso de las zonas rurales, tampoco de las zonas urbanas, para que puedan tener una mejor educación inclusiva con personas con discapacidad. No se está trabajando. También se debería mejorar, en este caso, el emprendimiento y el trabajo para las personas que sufren estas discapacidades, pero no solamente en el departamento de La Paz, sino también en toda Bolivia. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar, lastimosamente. Ya entre las propuestas que nosotros tenemos como Alianza Social Patriótica, en este caso, que es de manera integral, es trabajar primeramente con los servicios médicos, ¿no? Trabajar, construir en este caso hospitales de primer, de segundo y tercer nivel en las provincias. Lastimosamente, esto de las políticas propuestas se centran más en el Alto y en La Paz, en los dos municipios, y lastimosamente no se pasa a las otras provincias, no se pasa a los otros municipios, y es que se tiene que trabajar en esas poblaciones también, porque en esos lugares también existen personas con discapacidad, que son invisibilizados y son discriminados de manera política, en no poder realizar propuestas. Es por eso que nosotros planteamos el de construir hospitales de primer, de segundo y tercer nivel en las provincias, para que estas personas puedan tener una mejor asistencia médica en este caso y también mejor tratamiento a sus discapacidades. Lo otro, en el tema de educación, lo que nosotros podemos proponer en este caso, y es una competencia de la Asamblea Departamental, trabajar solamente con institutos, pero el Departamento de La Paz tiene un instituto solamente departamental. Pero lo que se propondría en este caso es generar institutos que también puedan trabajar
otras áreas, otras ramas educativas con personas con discapacidad. Y la gobernación tiene que promover estos espacios educativos, no solamente en el Departamento de La Paz, sino también en otros departamentos. Eso es importante. Lo otro, en el tema de empleo, lo que se propone es promover emprendimientos con colectivos, con organizaciones sociales de personas con discapacidad, pero apoyarlas con capital semilla también, para que puedan emprender, en este caso, bastantes rubros. Las habilidades que tienen las personas con discapacidad son grandes, son enormes. Pueden hacer una serie de cosas, pueden pintar, pueden tejer, pueden hasta hacer muebles en este caso, y no se les limita. Entonces hay que apoyar, hay que incentivar y hay que promover en este caso la compra y venta de los productos que vayan a trabajar esas personas con discapacidad. Bueno, son varias propuestas y es verdad, en 2 minutos no se puede hacer mucho. Gracias. Muchas gracias. De igual manera agradecemos a John Carlos Manríquez y damos la palabra a Beatriz Segarrundo, candidata a primera asambleísta suplente por Comunidad Ciudadana, y de igual manera tenemos 2 minutos. Muchas gracias. Primeramente, muy buenos días a la gente que organiza este importante evento, a la gente que nos mira a través de las redes sociales también. Agradecer, quiero hacer llegar el saludo cariñoso de parte de nuestro candidato a la gobernación del Departamento de La Paz, el licenciado Mateo Laura. Estoy como candidata a primera asambleísta por el Departamento de La Paz, suplente por Comunidad Ciudadana. El tema de la discapacidad, por supuesto que es un tema muy delicado y es un tema olvidado. Lo que tenemos que hacer primeramente es hacer que se cumpla la ley 223. Es que los diferentes gobiernos locales, el propio gobierno central, asuma esta ley, pero de forma seria. No simplemente en el mes de octubre, cuando se recuerde el Día de la Discapacidad, salgan y empiecen a trabajar con las organizaciones que ya están trabajando, como las asociaciones que tenemos en las diferentes provincias del Departamento de La Paz y a nivel nacional. Como Comunidad Ciudadana, nosotros vamos a pedir el 5% de la coparticipación tributaria para los departamentos, para el Departamento de La Paz. Ese 5%, el Departamento de La Paz necesita presupuesto. Presupuesto, por un lado, para los proyectos de inversión, pero también para los programas. Lo que en estos momentos necesitamos en la gobernación es que el Consejo Departamental de la Persona con Discapacidad funcione, porque no funciona. Simplemente se ha reducido a una simple dirección de la persona con discapacidad. Entonces, no se está cumpliendo a cabalidad la ley 223, en el que señala que se tiene que establecer el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y de ahí tiene que nacer los consejos departamentales. No funcionan, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. Porque la gobernación tiene alrededor de unos 240 millones de bolivianos en su administración. Entonces, esa plata, más del 70% se va para el tema de programas recurrentes, para pagar salarios, y simplemente tenemos menos de 100 millones de bolivianos para los proyectos de inversión. Y por supuesto, ni qué decir, para los programas tenemos muy poco presupuesto, que no llega ni al medio millón de bolivianos que se le da al tema de discapacidad. Entonces, lo que primero necesitamos, y como Comunidad Ciudadana estamos conscientes, es presupuesto para el Departamento de La Paz. La gobernación no tiene ingresos, porque obviamente no cobramos impuestos. Tenemos algunos ingresos muy pocos, 100 millones de bolivianos recaudados, recursos propios, ¿no? Y del IDH, ustedes saben que la plata que viene del IDH ya viene con nombre y apellido. No podemos utilizar esa platita para otros proyectos. Por lo tanto, lo que nosotros primeramente exigimos al gobierno central es un mejor trato para el Departamento de La Paz. El 5% en el tema presupuestario, esa plata tiene que venir de la coparticipación tributaria. Con esa plata le significa 600 millones de bolivianos para el Departamento de La Paz. Vamos a llevar
el 50% para el tema de educación, para el tema de salud y para el tema de atender estos temas, porque las personas con discapacidad están en la dimensión y se las considera, por supuesto, una población altamente vulnerable. Con esa plata, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, el censo departamental. Necesitamos saber cuántas personas con discapacidad realmente hay en el departamento de La Paz. Porque ustedes saben, hace 3 años, cuando se ha implementado esta ley para fortalecer la ley 223, cuando los municipios han empezado a pagar ese bono de 200 bolivianos a todas las personas con discapacidad, muchos municipios no contaban con los comités regionales, no había un comité municipal de la persona con discapacidad. Es decir, muchos gobiernos ignoraban en su territorio cuántas personas con discapacidad había. Hemos llegado a pagar, como ex autoridad les hablo, hemos llegado a pagar incluso hasta en un municipio de Charaña a 2 personas con discapacidad. En realidad no se sabía cuántas personas con discapacidad hay. Entonces necesitamos ese censo departamental y necesitamos entregar, dotar a las personas con discapacidad esa canasta de alimentos que ellos tanto exigen. Son 3 cosas que nosotros vamos a hacer entrando inmediatamente a la gobernación de La Paz, porque conocemos, hemos trabajado la problemática y sabemos dónde está el problema estructural y tenemos las propuestas para solucionar. Vamos a dotarles con mayor celeridad el tema del carnet de discapacidad. Hay que dotarles de ese carnet y hay que mejorar también desde el aspecto de salud esa instancia técnica que les dota de ese carnet de discapacidad a las personas. Hay mucho que decir, 2 minutos no alcanza, pero bueno, las propuestas están bastante claras. Gracias. Vamos a tener dentro de la metodología un tiempo específico para cada área. Damos la bienvenida también a Santiago Quenta, que tiene también 2 minutos, por favor, para las propuestas. Bueno, gracias. Primero que nada, agradecer de antemano a todos, y hermanos y hermanas, y amigos y amigas. Obviamente que nos con auspiciado esta situación, y me parece interesante que hay que mirarlo desde la perspectiva social. Obviamente que nosotros, como una parte de lo que somos parte de esta sociedad, somos incluyentes, no excluyentes. Para mí es importante mirar desde la perspectiva de cómo nos podemos ayudar ambos, de cómo nos complementamos y de cómo trabajaríamos. Es primero ver la parte de los CDGs, a pesar que han tenido mucha temporada de lo que han podido mirar, pero sin embargo no han podido dar un enfoque social, o se tiene más lejos de la realidad que han tenido aquellos que han estado en la parte de la gobernación. Lo otro, que hay que mirarlo a partir de la educación también. Hay que dar una mirada desde la perspectiva social, concreción de la vida. Si tú no lo tienes, todo ese cuidado, estás más lejana de la vida, ¿no es cierto? Lo otro, tipo de hospitales que hablamos, que muchos ya han robado nuestra idea, hospital de 4º nivel, 3er nivel, pero no saben qué tipo de hospital queremos. Ese 4º nivel tiene que ser totalmente de atención discrecional determinado por área. Por ejemplo, ¿vamos a seguir teniendo hospitales que hagan una operación de 2 personas? No, aquí hay que mirar a partir de las 10 o 20 personas. Entonces, hay que pisar el suelo. No solamente vayamos a ilusionar a la gente. Por eso es que para mí es importante y una atención especial para toda aquella capacidad diferente, tiene que haber una atención especial en temas temáticamente inherente a cuidado de ellos. Ahora, cuando lloramos que solamente no tenemos plata, vamos a tomar el 5%, creo que tenemos 5 millones de poder encarar a mucho más allá. Creo que estamos perdidos en una situación de un análisis económico y mirar también desde la perspectiva de lo que hay que hacer una reducción de la canasta familiar misma. Nosotros sí tenemos un plan de accionar metodológicamente aplicable.
con una mirada mucho más allá de lo que queremos. Trabajar. ¿Por qué? Seguramente dirán, Santiago, ¿por qué está hablando de tantas cosas? Santiago conoce La Paz, conoce el Alto, conoce las 20 provincias y conoce 87 municipios. No me estoy yendo a una aventura, como ya han sido algunos. ¿Con qué capacidad pueden decir si aquellas personas que no han podido ejercer, no han podido dar las mismas funcionalidades en su época? Por eso es que para mí es importante, dentro de este plan de acciones, nosotros sí tenemos un plan con los socios estratégicos. Toda la posibilidad tiene abierta esta camino. Cuando nosotros miramos es de atender primero la salud y la vida. Si nosotros estamos mirando solamente querer vivirnos de poner el 5%, estamos perdidos. Pero sin embargo, es una mirada más perspectiva. Primero hay que tener la atención a la caserita y tener una atención de nuestra alimentación. ¿Y cómo reducimos? Obviamente queremos una alimentación para vivir bien. Celulares, ¿cuántos tienen? Pocos tendremos, pero mayor parte no tenemos la posibilidad de llegar. Por eso es que nuestra educación mismo va en acción, ¿no es cierto? Yo creo que toda esta situación nos arranca de poderlo en una seriedad de tema de salud, el tema de lo que hay que ir dando estrategias políticas de la ciudad de La Paz y del departamento de La Paz. Conociendo mi territorio, me comprometo y como columna vertebral tiene que caminar como Dios mande. Gracias. Gracias. Agradecemos a Santiago Quenta de Unidos Invencibles. Damos la palabra y saludamos a Juan José Rúa, asambleísta del MAS. De igual manera, tiene 2 minutos para presentarse y mostrarnos sus propuestas. Buen día, hermanas, hermanos. Mi nombre es Juan José Rúa, candidato a asambleísta departamental por el MAS, por población, asambleísta seguro. Gracias por la invitación a este prestigioso foro con los hermanos candidatos de otras fuerzas políticas. Soy licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública. Tengo una mención en Gerencia Política. Soy docente de metodología con especialidad en competencias. Hace 5 años vengo trabajando en investigación científica y soy escritor de artículos. Respecto al tema que nos compete en este foro, hermanas, hermanos, tenemos 2 propuestas específicas para el sector dentro de un conglomerado de plan llamado Primero La Paz Industrial Ecológica. Como asambleísta, voy a gestionar la promulgación de la ley de apoyo a las actividades culturales de la juventud, en lo cual va a estar englobado también o referido en artículos específicos a las actividades de las personas con discapacidad. No es solamente apoyarles por el hecho de ser discapacitados o con capacidades diferentes. Es el hecho de apoyarles en sus emprendimientos, apoyarles en sus actividades, apoyarles en sus negocios, apoyarles en el ámbito que quieran desarrollar, el cual específico hablamos en el ámbito cultural. Hay algunos que se dedican a la pintura, hay algunos que se dedican a la escultura, hay algunos que se dedican a las rimas. Una serie de actividades culturales también llevadas a cabo por esta población específica. Población vulnerable, yo no lo creo. Población que merece proyectos específicos, leyes protectoras para evitar abusos, para evitar que se aprovechen sus empleadores, para evitar que cuando desarrollen una actividad profesional no tengan que atenerse a condiciones específicas, sino a apoyo institucional. El segundo proyecto es el proyecto Centro Integral Multisectorial de Pan. ¿Sí? Es territorialmente
territorialmente aplicable. ¿De qué se trata? Se va a construir en una superficie de 2 hectáreas de tierra del municipio de Palca, con una inversión de 16 millones de bolivianos, este centro integral multisectorial, referido a las personas de las cuales es el proyecto, este foro. ¿Para qué? Brindar procesos de valoración, detección, asesoramiento y derivación de la atención educativa pertinente, con una visión específica para el sector, que tenga dificultades en el aprendizaje, talento extraordinario y que se les permita incluirse y desarrollarse plenamente en su comunidad. ¿Sí? Desarrolla procesos educativos oportunos y pertinentes para estudiantes con discapacidad múltiple en los niveles de atención temprana, independencia personal e independencia social. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Estudiantes con discapacidad en los centros de adaptación, referentes al municipio y a los aledaños. Se me está acabando el tiempo, no quiero usar más del tiempo pertinente. Muchas gracias. Agradecemos a Juan José Rúa, asambleísta del MAS. Y siguiendo la metodología, queremos explicar que la organización de cada espacio ha sido colocada de acuerdo a la papeleta electoral, para que no haya ninguna susceptibilidad. Y también queremos comentarles que hemos trabajado durante estos meses con las federaciones y asociaciones de personas con discapacidad en diferentes temas, como son salud integral, educación inclusiva, trabajo y producción, transporte, casas de acogida, mancomunidades, administración pública y normativa. Es en ese sentido que vamos a dar la palabra en el área de salud integral a Claudia Bravo, para que también en el lapso de 2 minutos pueda explicarnos cómo se va a trabajar el área de salud integral en el área de discapacidad. Muchas gracias. Sí, a ver, aquí estamos con el presupuesto que tenemos en La Paz, obviamente, siempre ha sido un pretexto para no poder avanzar en la solución de las tareas pendientes que tenemos. Yo ahora estoy como candidata a gobernadora, me hubiese gustado que también estén todos los candidatos a gobernadores de repente, pero bueno, como le he dicho al principio, es nuestro compromiso. Yo he sido asambleísta departamental, durante todos estos años hemos tenido la frustración de que desde la asamblea se hacen leyes y se quedan en un papel. Porque las gobernaciones ponen de pretexto el tema de la falta de presupuesto para llevar a la gestión pública. Aquí yo la veo a Beatriz, que ha estado también siendo parte del Ejecutivo Departamental, y que lamentablemente de nuestro presupuesto de 235 millones para inversión, estamos hablando, se distribuye de la siguiente manera. El 53% se va en caminos, el 10% en temas agropecuarios, el 13% en fortalecimiento institucional, el 8% en gestión de riesgos, 5% electrificación, para salud solo 6%. Obviamente que hay que hacer una reingeniería en el tema de salud. La gobernación siempre ha estado pensada como que solamente tiene que hacer caminos, pero no es así, porque encima hace caminos mal hechos, porque no trabaja con una planificación adecuada. Eso es lo que queremos cambiar. Y para el tema de salud es muy importante, y nosotros lo tenemos como propuesta, que tengamos un sistema de salud departamental con un enfoque de inclusión social. En el tema de salud nos preocupa, por ejemplo, que de los 813 establecimientos de salud que tenemos en el departamento, tan solo 9 son de tercer nivel. Obviamente que tenemos que trabajar también en el tema de hospitales de cuarto nivel, pero que no sean solo cascarones. Nosotros hemos lamentado que durante todas estas gestiones hayamos tenido inversión, esa poca inversión que se hace en salud, que haya sido mal invertida. Hemos visto la pésima gestión que han estado haciendo, inclusive en épocas de la pandemia, donde personas en los sectores de la población que son más vulnerables, inclusive más vulnerables ante el COVID, con lo que vamos a tener todavía que convivir, han tenido que sufrir inclusive el hecho de que no hay
acceso a que puedan atenderlos de forma digna en esos establecimientos de salud. Eso se puede hacer invirtiendo más en salud y, por supuesto, planificando mejor y con voluntad política para incluir a toda la gente que en este momento ha sido excluida en nuestro departamento. Muchísimas gracias, Claudia. Damos la palabra a John Carlos Manrique Choque, asambleísta de la provincia de Murillo por Alianza Social Patriótica. Igual, 2 minutos brevemente sobre el tema de salud integral, por favor. Gracias. Bueno, lastimosamente, a veces, bueno, yo conocí a un asambleísta, Edgar Cala, y era asambleísta, no me acuerdo por qué provincia, pero me acuerdo que en un momento decía que no se puede en este caso, ¿cómo? Por población, pero lastimosamente me decía un día que, bueno, el oficialismo en este caso hace trabajo, hace lo que le da la gana, y nosotros como asambleístas, como un grupo minoritario, no podemos hacer nada. Entonces yo decía, esta persona está yendo ahí a cobrar su salario y a no hacer nada, lastimosamente. Y es así, se gasta mucha plata en salarios de los asambleístas. Y no hay que irse muy lejos. Santa Cruz tiene 28 asambleístas, La Paz tiene 44. Y lastimosamente se va mucha plata en los asambleístas, pero yo me pregunto, ¿por qué no se ha hecho una política departamental de reducir la cantidad de asambleístas para que ese dinero vaya a la inversión, en este caso, de las provincias y los municipios, pero también se toquen estos temas importantes? El tema de salud integral para las personas con discapacidad. Y no estamos hablando de una salud, en este caso, para todos, para las personas de discapacidad de manera genérica. No, tiene que ser enfocada. Tiene que ser enfocada a las diferentes discapacidades que cada uno y cada una tiene. Visual, motora, ¿no? El tema intelectual, en este caso. Hay muchas discapacidades que tienen, pero tienen que ser enfocadas de manera precisa y tienen que ser tratadas de manera específica también en el tema de salud médica. Por eso nosotros como Alianza Social Patriótica lo que proponemos en un principio, ya les había mencionado, son hospitales en las provincias, porque no se puede invisibilizar la salud de estas personas que están en estos lugares. Y también en los 87 municipios trabajar de manera integral con las personas con discapacidad a partir de una normativa que se pueda hacer desde la Asamblea Departamental. Es verdad, existen muchas normas, existen muchas leyes que nos obligan a nosotros como ciudadanos y ciudadanas a cumplir, pero lastimosamente no se cumplen, y es porque las personas con discapacidad no están dentro de la Asamblea Departamental trabajando con nosotros políticamente. Es lo que se necesita. También las personas con discapacidad necesitan estar presentes dentro de la Asamblea Departamental como actores, en este caso políticos, para poder realizar sus propuestas políticas, sus necesidades, porque es bien bonito hablar, porque no tienes una discapacidad, es bonito hablar propuestas, pero las personas con discapacidad tienen que estar ahí para realmente hacer conocer sus necesidades y que se hagan políticas que realmente puedan beneficiar y puedan tener un efecto en nuestra sociedad. Gracias. Agradecemos a John Carlos Manrique Choque y damos la palabra a Santiago Quenta, también sobre el tema de salud integral, por favor. Bueno, gracias. Principalmente se trata de poder integrar todo este establecimiento. Todo lo que se tiene que manejar es de acuerdo a los protocolos. Se había hecho un trabajo cotidiano con todo lo que concierne hacia mucho más allá. Pero la verdad es que muchos han estado, pero sí solamente fue una visita de por ahí, ¿no? Lo que hay que es comprender la necesidad urgente de cómo se maneja. Sí, obviamente, si no tenemos recurso, pero sí es posible. O sea, no hay una política de estrategias dentro de esta situación. Para esa reducción es importante tener toda una salud y una planta que tenga instalada en el hospital de 4º nivel, basada en los 3 pilares. En los 3 pilares, atención directa, principal, a toda la ciudadanía que tiene esta deficiencia. O tenemos deficiencia. Yo casi llego a esa deficiencia, gracias a la comunidad ciudadana, ¿no? Entonces, son cosas que realmente hay que verla, una conciencia social,
una conciencia de ver, una realidad cotidiana que nos tiene que empujar. De la misma manera, si nosotros estamos todavía queriendo ser gobernadores y no conocemos la realidad vivencial, estamos más perdidos que aquella. ¿De dónde sacamos recursos o qué hacemos? Por eso es que para mí ahorita debe ser un planteamiento de la reducción de la canasta familiar. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué hacemos? ¿Solamente empujar? Por eso para mí es inyectar a partir de esas posiciones. Y esa inyección va a depender de un plan estratégico donde los socios de emprendimientos, de estrategias de valoración de lo que queremos mirar. Porque si no nosotros miramos, bueno, vamos a dar trabajo, pero ¿a cuál? Ahora, si lo entregamos también de poder impartirlo un trabajo, es de mirarlo por año y por una mirada estratégica. Tampoco debemos todos, porque todos deben beneficiarse, ¿no es cierto? Y ese es el posicionamiento principal de lo que queremos cada uno de nosotros. Queremos mirar y soñar. Y hoy vivir en esa situación. Por eso que con conocimiento de causa, lo hablo de esta situación, hay que manejar según el protocolo. Gracias. Agradecemos a Santiago Quenta y damos la palabra a Beatriz Garrundo, candidata a primera asambleísta suplente por Comunidad Ciudadana, con el mismo tema, salud integral. Bueno, con respecto al tema, hasta el momento son más de 15,000 personas que han sido dotadas de ese carnet de discapacidad que prácticamente les da esa facultad para ser atendidos en los hospitales de tercer nivel. Ese documento imprescindible, no solamente en los hospitales de tercer nivel, sino recibir una salud integral en los centros de salud de segundo nivel, de primer nivel, de tercer nivel, o en los espacios que existan. Lastimosamente no se cumple en su cabalidad. Y esa es la preocupación de las personas con discapacidad, porque muchas veces cuando una persona con discapacidad va hasta un centro de salud, no encuentra el especialista, no encuentra el medicamento, es decir, no hay en este centro de salud el medicamento que ellos deberían de recibir de forma gratuita, porque cuando una persona ya tiene el carnet de discapacidad, ya sea grave, muy grave, leve, bueno, tiene ese derecho de recibir toda la atención correspondiente. Ahí es en donde tenemos falencias, porque también el problema de salud es estructural, ¿no? La pandemia ha sacado a la luz que tenemos grandes deficiencias en el tema de equipamiento, en el tema de personal médico e incluso en el tema de medicamentos. Eso no es algo nuevo, ¿no? Pero la pandemia mostró de forma frontal estas grandes deficiencias que por muchos años, no solamente en el gobierno del MAS, este es un problema estructural que se viene arrastrando, se lo ocultó, pero las personas con discapacidad hacían notar una y otra vez que existían estas grandes falencias, pero por supuesto, como es un sector, se podría decir, reducido, no les prestaban importancia, ¿no? Se exigía, pero en vez de atenderlos, incluso ni siquiera les dejaban entrar a Plaza Murillo. Ustedes recuerdan, hace algunos años atrás, que hubo un enfrentamiento muy fuerte entre sectores de personas con discapacidad con el gobierno central, que exigían una mejor atención en sus derechos. Lo que vamos a hacer es fortalecer la unidad de calificación del CEDES, el INTRAID. Eso es lo que se tiene que fortalecer. ¿Con qué? Con personal calificado y con el equipamiento correspondiente, porque basta de que personas con discapacidad que viven en lugares alejados tengan que venir a los únicos hospitales de tercer nivel que hay, que están en la ciudad de La Paz, y 2 que están en el Alto. Tienen que venir a hacerse calificar hasta acá, o el equipo técnico del CEDES va una vez, porque no puede ir 2, 3 veces por el tema de recursos, porque no tiene la logística, no tiene el presupuesto para ingresar a estas zonas alejadas. Y hay mucha gente olvidada. Por esa razón necesitamos saber cuántas personas con discapacidad hay en el Departamento de La Paz, en dónde están ubicadas, para de esa forma también equipar y fortalecer con todo lo que corresponda al INTRAID, a esta unidad que se encarga
de dotar la calificación correspondiente a las personas con discapacidad, y seguramente estas 15.000 personas que han sido carnetizadas subirán y vamos a tener un mejor control y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de estas personas. Por lo tanto, es importante coordinar también con los hospitales de tercer nivel, dotar de personas idóneas también en el cargo, porque muchas veces políticamente se dejan guiar y, bueno, se les entrega y se les da esos espacios que muchas veces no son pertinentes para ellos. Muchas gracias. Agradecemos a Beatriz Segarundo y damos la palabra a Juan José Rúa, asambleísta del MAS, con el mismo tema, salud integral. Gracias, hermana. Efectivamente, antes se ha manejado algunos cargos médicos por mérito político, por designación política. Un claro caso era el brillante comité científico de Janine Áñez, que a la fecha no he visto un trabajo científico del mencionado. ¿Hay que sacar más recursos para salud? Sí. Pero no vamos a desmerecer la representación política designando menos asambleístas por el departamento. Porque si o no, ya tendríamos una mínima representación de la población o del territorio. No se pueden bajar asambleístas por territorio, no. Porque es por provincia. No se pueden eliminar provincias. No se pueden bajar asambleístas por población, porque la población de La Paz está creciendo. Del departamento, no solamente La Paz, aquí la ciudad, ¿no ve? Los 4 barrios. Hay 20 provincias por las cuales hay que trabajar. Vamos a ser asambleístas por todo el departamento, representantes de las 20 provincias. ¿Qué significa salud integral? ¿Qué significa hablar de un nuevo sistema de salud? El CDC es el encargado de la gestión de la salud en el departamento, sí, efectivamente, pero se compone de las redes municipales de salud. Las redes municipales de salud son un grupo de municipios al cual se llama una red municipal de salud, del cual se coordina según sus centros médicos y personal de cuánto se debe designar a esa población. 4 municipios pueden hacer una red municipal de salud, sí. ¿Cuáles son las 2 más importantes o las 2 con mayor población, entre comillas? La red de salud La Paz el Alto y la red de salud aledaña Villachapalca, Ovejullo. Supuestamente cada red de salud debería haber tenido ya un hospital construido por el municipio o por la gobernación. No está. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? ¿Cuál es el problema? Que las personas que pertenecen a otra red municipal de salud vienen a atenderse aquí, al Alto o a la ciudad de La Paz, donde debería haber un hospital en Ovejullo, en Palca, no lo hay. Entonces, vienen a atenderse a la ciudad de La Paz o a la ciudad del Alto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Como mencionan otros candidatos que ya no están en función. Una reingeniería del sistema de salud total. ¿Por qué? Para que las personas que puedan acceder a un hospital en La Paz se compute de esa forma. Tampoco se trata de proponer, vamos a hacer un hospital de 4º nivel en cada ladera. Mentira, no es así. Tenemos el estudio acaso de que en las laderas hay más población que antes o están migrando a la ciudad en las laderas. No es así. No tenemos el estudio todavía, debe hacerse cargo la gobernación. Para estar seguros de que es pertinente construir ahí un hospital. Sí, me pasan el papel de tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a Juan José Rúa y también mencionarles que dentro de las organizaciones de personas con discapacidad se han presentado las necesidades. Es en ese sentido que en el área de salud integral tenemos a Magali y Sergio, que van a dar también las necesidades en este sector. Adelante, por favor, Magali. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Rodríguez, soy persona con
discapacidad auditiva, soy acústico, y bueno, buenos días a los candidatos, buenos días a las personas con discapacidad, a los familiares. En el tema de salud integral, lo que compete en el Departamento de La Paz es que podamos tocar el tema de manera que ahora en estos tiempos de pandemia no ha habido mucha prioridad a la parte digital, a atenciones médicas virtuales. Nosotros como personas con discapacidad auditiva tenemos que usar, bueno, necesitamos que la gente use y también promovemos usar el barbijo transparente. ¿Por qué? Porque baja el volumen, no podemos leer los labios, entre otras cosas. Es muy importante y a mí me encantó que ustedes utilicen esa máscara para poder leer los labios. Esto es una señal de un gesto inclusivo. También el tema de cuando nosotros hacemos un trámite del carnet de discapacidad, la parte de la evaluación hay que modificar el baremo. Es muy necesario que pueda ser de acuerdo a nuestra situación, nuestra realidad, porque la forma en la que se evalúa no está actualizada. Se utiliza un baremo de otro país, se utiliza un baremo que no está al nivel nosotros estamos en las alturas, y este modelo es un modelo médico de hace 2 décadas, entonces ya no se utiliza. Otra de las cosas que es necesario solicitar a los candidatos para el que llegue a gobernador del Departamento de La Paz pueda implementar que las especialidades en coordinación con el gobierno central y las alcaldías puedan hacer más especialidades y menos trámites burocráticos para poder llegar a ellos, y más ahora que estamos en tiempos de cuarentena. Por último, hay personas que tienen un diagnóstico muchas veces mal dado también, y por eso son institucionalizados. La institucionalización va contra los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Lo que se tiene que hacer es, vamos a hablar más adelante de una propuesta para que en vez de excluir, de privar de la libertad a estas personas, también le va a pasar el micrófono a la compañera Magali, y ella también va a poder hablar de este tema más a profundidad. Muchas gracias, compañera. Gracias, Sergio. Invitamos a Magali también con el tema de salud integral. Muy buenos días. Agradecerles por su presencia. Y agradecerles también por algo que nosotros tenemos aquí presente. Si bien es cierto, muchos contamos con el carnet de discapacidad, también tenemos el carnet electoral. Entonces, somos ciudadanos. También decirles algo, por favor, a partir de ahora, todavía ustedes, que utilicen el término persona con discapacidad, no capacidad diferente. Porque nosotros no nos emborrachamos con leche ni nos alimentamos con whisky. No somos diferentes. Somos iguales. Son esas cosas que les debería, por favor, tomemos en cuenta. Ya digo, les agradezco y los felicito por estar presentes, porque han reconocido nuestra ciudadanía. Tenemos carnet electoral. Somos ciudadanos. Y más que eso, todavía nosotros pertenecemos al incremento del 3% del PIB si nos atienden, si nos incluyen. No nos van a hacer un favor, más bien nosotros vamos a hacer que nuestra ciudad, que nuestro departamento se potencie económicamente en el momento en que nos incluyen. Somos un hecho económico. Por ese sentido, tenemos propuestas también nosotros, y que vamos a leerlos aquí entre ambos. Es decir, saltando algo, por favor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos personal médico. Y les estamos diciendo que gestionen ese elemento. Pero también personal médico y de salud. Y eso significa también que vamos a hablar con el colegio médico para que deje de ser sindicato y se ocupe de nuestros procedimientos para atendernos. Y que no nos ocurran accidentes
en cualquier momento. Necesitamos también que la atención para nosotros sea simplificada. A pesar de que un especialista nos atiende 20 años, cada vez que vamos nos piden la transferencia de primer nivel, cuando en muchas de nuestras afecciones no tenemos referencia y contrarreferencia. Pero como es más cómodo para la administración del hospital, lo hace. Les vamos a entregar la propuesta, les estoy leyendo lo que podemos hacer. Necesitamos también ayudas técnicas, que no se lo está haciendo. No hay audífonos, no hay sillas de ruedas. Tal vez nuestros medicamentos sean una ayuda técnica, ya que como medicamento no es suficiente lo que compra la gobernación, aunque a veces nos han dicho que no compran en el hospital general y que por eso no tienen. Entonces tal vez si lo ponemos como ayuda técnica tengamos. Otro elemento que nosotros somos víctimas, por ejemplo, es de esos medicamentos, la calidad. Aunque no quiere el Estado, no es lo mismo una carbamazepina de 70 centavos que una de 2. Porque la carbamazepina de 70 centavos me tengo que tragar 20 para que equivalga a 2 carbamazepinas de 2 bolivianos. O sea, son cosas que tienen que pensar en ese momento, por favor. Ya sean como asambleístas, ya sea como gobernadores o ya sea como ciudadanos, que el voto no les favorece. Porque los vamos a necesitar como ciudadanos también. Otra cosa que necesitamos, un control fuerte para las empresas farmacéuticas. Porque cuando quieren suben el precio y nadie controla. El CEDES dice que tiene una unidad para hacerlo, pero hasta ahora no se la ve de ninguna parte. Supongo que tiene. Luego tenemos algo muy especial que ninguno de ustedes ha dicho. La salud mental comunitaria. Todos lo dejan fuera, pero todos ustedes necesitan salud mental comunitaria. El que pierda va a necesitar salud mental comunitaria, porque se va a sentir frustrado. El que gane va a necesitar salud mental comunitaria. No queremos que se sienta todopoderoso y nos moleste a los demás. Entonces todos necesitamos salud mental y ninguno de ustedes lo ha mencionado directamente. Solamente se han ocupado del área biológica, física, de lo que se ve, no de lo que no se ve. Y ese es nuestro problema, inclusive en la certificación de discapacidad. Nos ven como, por ejemplo, ustedes no saben que tengo yo, no saben que tiene él, no saben que tiene Rodolfo, etc. Como el CEDES los ve bien, no les quiere dar su carnet. Y resulta que sí necesita. Es algo, autismo, por ejemplo, se presenta igual. Probablemente sepan quién es el presidente, lo critiquen, lo apoyen y digan en qué se equivocaron. Eso no es no tener discapacidad. Luego vamos a ver, es muy largo lo de salud, evidentemente, pero les vamos a entregar este tema de lo que tenemos que hacer los ajustes y lo que les pediríamos nosotros es diseñar un sistema de salud para la población. Porque caso contrario no tiene sentido que la gobernación tenga una Secretaría de Salud, si no lo va a hacer. ¿Para qué le vamos a pagar? ¿No es cierto? Y luego vamos a hablar, como les hago la palabra, compañero, sobre lo que significa para nosotros el deporte. Pero como práctica, no como espectáculo, porque eso sí lo tenemos gratis. Por favor, Enrique. Bueno, buen día. Yo soy el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Mental, Psíquica. En mi estudio, digamos, y en mi experiencia, mucha gente que tiene los problemas como esquizofrenia, bipolaridad, y entre otros, tienen los problemas de quedarse en su casa porque tienen ellos recaídas, crisis, que les impiden asistir todos los días, digamos, al colegio, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer un padre cuando
cuando su hijo no quiere ir, o sea, dice, no, yo no puedo ir, por favor, déjeme en mi casa, yo no quiero, no voy a ir, se quiere escapar, no quiere tomar su pastilla, porque eso le estresa. Entonces, una alternativa realmente que ayudaría mucho a todo este colectivo de personas sería el deporte. Muchas veces el deporte ayuda, o sea, a relajarse, a desestresarse. Ahora, yo, digamos, sugeriría que en su plan de gobierno, de gestión, incluyan, digamos, el acceso a una cancha de césped, por ejemplo, para este colectivo de personas con discapacidad, porque les hace bien, o sea, respirar aire puro, y entonces ya la persona, una vez que ya lo pasan los días, realiza esta terapia, ya él puede decir, oh, volveré de nuevo, retomaré mis actividades escolares de la universidad. Entonces, también, según los estudios de los médicos, hay, esto incentiva la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina, ¿no? Para la gente que, digamos, no lo sabe. Así súper corto, también nos ayuda a integrarnos socialmente. Otra sugerencia sería también proveer de un recreo nutritivo, ¿no? Por ejemplo, para mucha gente en las escuelas se ha dado esto y especialmente este colectivo necesita de esos alimentos como la quinoa, cosas que estimulan al cerebro para que la persona pueda, porque una persona que tiene una discapacidad mental le cuesta el doble, el triple, por ejemplo, entonces necesita de estos productos que ayudan a nutrir el cerebro para poder ejercer esto. También se sugiere una farmacia comunitaria, porque muchas veces estas farmacias locales venden por caja, por ejemplo, y hoy en día en la pandemia hay esta crisis económica, la cual no impide que una persona compre, digamos, la caja. O sea, a veces no le alcanza para el día a día, necesita su medicamento y tiene que comprar sueldos. Eso sería, muchas gracias. Bueno, yo creo que todo, buenos días, candidatos. Bueno, lo que necesitamos nosotros, las personas con discapacidad, una especie de, es trabajo. No tenemos trabajo todos. Nos etiquetan de personas enfermas, entonces vamos con nuestros documentos, igualmente no tenemos trabajo. Tenemos que comprar la medicación, no tenemos todo dinero para comprar la medicación. Necesitamos trabajo. Por favor, a los candidatos que nos escuchen hasta la presidencia, de que no tenemos trabajo las personas con discapacidad. Necesitamos trabajo para comprar nuestros medicamentos. Gracias. Gracias, muy amables. Agradecemos a Rodolfo, Magalí y a los compañeros que han estado aportando sobre el tema de salud integral. Volviendo a la metodología, vamos con Claudia Bravo nuevamente con las propuestas. Quisiéramos que sean un poquito más breves porque tenemos unos 5 temas más que discutir. Habláramos de educación inclusiva y trabajo y producción. Gracias. Muchas gracias, y creo que son varios temas. Bueno, el tema de educación es muy importante y creemos de que, como lo había dicho al inicio de mi presentación, de que la educación tiene que pasar no por estas propuestas tradicionales de más bien excluir a todas las personas con discapacidad a ciertos centros especiales solo para ellos. Más bien tiene que ser todo lo contrario. Se tiene que lograr de que las personas con discapacidad vayan a las escuelas y que puedan también tener un apoyo escolar desde ahí con los propios educadores, porque según lo que conocemos, las personas, los niños o los jóvenes con discapacidad tienen que ir con un tutor, por ejemplo, a la escuela. Y esto más bien logra que se excluya en lugar de que se integren con la comunidad estudiantil. Y lo mismo debe pasar en las universidades,
en los institutos técnicos. Y creemos de que esto pasa por también desde la gobernación trabajar con los educadores y trabajar con el sector. Eso es lo más importante. Se necesita que a partir también de estos institutos tecnológicos podamos, mencionaba Rodolfo, el tema del trabajo. Con eso se puede también realizar políticas desde la gobernación de inclusión, de formación y capacitación en esos institutos, obviamente con educadores y de acuerdo a las discapacidades, pero que también les permita ingresar al mercado laboral. La gobernación debería tener un programa de contratación de personas con discapacidad en la gestión pública, para que desde allí aporten. Y también hacer incentivos, y esto es una tarea también que le corresponde a la gobernación, para que podamos lograr la inclusión en las empresas privadas, en todo el sector privado, a las personas con discapacidad, y que estas empresas, a partir de estas contrataciones, puedan tener un incentivo desde la gobernación para que logren este objetivo. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y damos la palabra siguiendo a Juan José Rúa, asambleísta del MAS, con los dos temas de educación inclusiva y trabajo y producción. Sobre el tema de la educación, quiero referir que las escuelas, colegios, instituciones deben contratar a un educador con esta especialidad. ¿Sí? ¿No está bien excluirlos? Por supuesto que no. Pero les daremos las condiciones necesarias para poder desarrollarse de la misma manera que los demás. Como docentes, el día de hoy debemos prepararnos en un plan para los alumnos cotidianos y para los alumnos con algún tipo de discapacidad. ¿Es menester para los docentes? Sí. Otro tema, los he escuchado a los hermanos. ¿Podemos gestionar la designación de una cancha específica en las próximas semanas? Y yo les pido por favor que me hagan llegar el proyecto y un lugar más o menos donde les puede quedar lo más cómodo, no sé si en el centro, en Miraflores. El día de mañana yo tengo una reunión con la viceministra de Deportes y les puedo llevar ya el proyecto. Para no dilatarlo, ¿no? Ya estar esperando a ver quién gana, a ver quién no gana, porque sus propuestas necesitan soluciones. Ya, no necesitas esperar a ver quién va a ganar. ¿No? En todo caso, yo les pediría por favor que me hagan llegar. El siguiente tema del trabajo, sí, existe la propuesta de que en instituciones públicas dependientes del MAS, dependientes de las gobernaciones, de las alcaldías, se pueda tener un porcentaje de funcionarios de su gremio, dependiendo de qué pueden trabajar. Porque vamos a dividir a las personas con discapacidad motriz, con discapacidad mental y todo aquello. Tendrá cada uno una función específica para lo cual se lo puede contratar, siempre y cuando tenga esa predisposición, ¿no? De trabajar en bien de las instituciones del Estado. Hermanos, no me quiero extender, tenemos un tema grande. Sin embargo, reitero mi deseo de trabajar con este sector desde lo más pronto posible. Gracias, Juan José, y damos la palabra a John Carlos Manríquez con los mismos temas, educación inclusiva, trabajo y producción. Gracias. Bueno, igual a mí me llegan sus propuestas y yo lo voy a llevar al Ministerio de Salud. Qué fácil suena a veces decir eso, ¿no? Y es que a veces tenemos siempre un intermediario y no tenemos a las personas, a los sectores vulnerables que puedan hacer llegar sus necesidades directamente al gobierno, ¿no? Hablar con el presidente o hablar con el ministro, no. Siempre hay una limitancia, siempre hay alguien que esté ahí de intermediario. Y no es eso, y no se trata de eso, ¿no? Se trata en este caso de generar una participación inclusiva también por parte de las personas con discapacidad. Y tienen que ustedes llevar las propuestas, y tienen que estar ahí porque ustedes las tienen que explicar.
no tienen que explicar a otra persona, porque ustedes saben de esas necesidades, saben de esas propuestas. Entonces es importante que ustedes puedan participar políticamente también dentro de estos espacios de decisión. En tema de educación, institutos, trabajar con institutos desde el gobierno departamental, que el gobierno departamental tenga la voluntad política y económica de construir institutos, pero especializados también en estos espacios para las personas con discapacidad. 1. 2. Trabajar en la adecuación de la malla curricular de la educación que tenemos, de educación primaria y secundaria, para que también los estudiantes puedan conocer sobre esta inclusión inclusiva, esta educación de inclusión social. Necesitamos trabajar con nuestras poblaciones, porque desgraciadamente aún sigue habiendo discriminación y entre jóvenes y entre adultos, entre amigos y amigas sigue habiendo discriminación. Entonces hay que trabajar también en la educación para mejorar los conocimientos y que tengamos estudiantes, tengamos hijos e hijas más inclusivos, pero a partir de la educación ya hay que modificar esa malla curricular que desgraciadamente tiene muchas fallas. Lo otro, hay que trabajar con los profesores. Tenemos profesores que son unos desgraciados o desgraciadas, abusan en este caso por ser profesores a nuestros estudiantes de muchas maneras. Pero necesitamos profesores que también puedan conocer esta información acerca de las personas con discapacidad y qué atención necesita, para que también la educación sea enfocada y se pueda en este caso introducir otro tipo de contenidos en la educación para que estos estudiantes con discapacidad pues puedan tener la misma educación que tienen las demás personas. Necesitamos trabajar en eso. En tema de empleo, para no irme muy lejos, trabajar en este caso en el tema de investigación. Hay que hacer investigaciones, señoras y señores, acerca de las personas con discapacidad en el departamento de La Paz y en toda Bolivia. Desgraciadamente no existen investigaciones y es porque nuestras autoridades actuales en este caso no le dan importancia. Y no le van a dar importancia porque no están ustedes participando ahí. Tienen que estar ahí, tienen que estar con nosotros porque tenemos que llevar en este caso sus necesidades y hacer estas investigaciones para que a partir de estas investigaciones podamos saber qué emprendimientos se puede trabajar, qué lugares se puede trabajar, con qué sectores se puede trabajar, qué tipo de necesidades tienen las mujeres con discapacidad y los hombres con discapacidad, porque es distinto. En este caso no podemos decir a todos, enlatarlos y ponerles en un empleo para todos, no es así. Hay que enfocar el trabajo. Hay que enfocar el emprendimiento. Entonces, vamos a incentivar en este caso con Capital Semilla estos emprendimientos que se van a realizar, pero a partir de estas investigaciones primeramente, porque no es por dar emprendimientos, no es por dar empresas por aquí y por allá, no. Es hacer una investigación para que los resultados sean efectivos para nuestra población y sea sostenible en el tiempo y no solamente una propuesta del momento. Gracias. Muchas gracias, John, y damos la palabra a Beatriz Segarrundo. Gracias. Con respecto al tema de la educación, yo creo que como gobernación, como asambleístas o gobernadores, tenemos que saber bien lo que señala la ley Andrés Ibáñez, la ley marco de descentralización. ¿Cuáles son las competencias que tiene la gobernación en el campo de la educación? Que es una competencia bastante clara que está en el artículo 80 de la ley Avelino Señal, que dice que las gobernaciones nos hacemos cargo de la educación técnica tecnológica. Es ahí en cuanto la gobernación se mueve. No podemos hablar de contratar maestros, de contratar o ingresar al tema de la educación regular, porque esa es competencia exclusiva del gobierno central. Entonces, en el marco de las competencias de la gobernación, lo que nosotros tenemos que hacer es, primeramente, si vamos a construir un instituto técnico tecnológico, hay que eliminar esas barreras arquitectónicas. Ese instituto técnico tecnológico tiene que estar, pues, acorde también a las necesidades de las personas con discapacidad. Eso es lo que primero se tiene que hacer. En el departamento de La Paz hay más de 40 institutos técnicos tecnológicos que están en las diferentes provincias. En la ciudad de La Paz nomás tenemos más de 5 institutos. Algunos hay que adecuar algunos institutos, porque hay personas que están en silla de rueda. No pueden subir 2, 3 pisos. ¿Por qué? Porque no hay ascensor en estos institutos. Entonces, de alguna forma hay que adecuar, porque cada instituto también tiene su presupuesto. Hay que pensar en ellos, no estamos pensando en ellos. Eso es lo que primero se tiene que hacer, a readecuar
los institutos técnicos tecnológicos para que nuestros jóvenes, para que las personas con discapacidad que deseen estudiar alguna carrera técnica, mecánica, industria de alimentos, qué sé yo, gastronomía, también vaya y tenga ese derecho de adquirir el conocimiento y de esa manera generar su ingreso económico y ser insertados en la sociedad, pero ya como para que pueda generar su propia fuente de ingreso y pueda, por supuesto, desenvolverse. Eso es lo que se va a hacer. 2. La ley 223 claramente señala de que se tiene que impulsar los centros de educación alternativo y especial. En el departamento de La Paz tenemos ¿cuántos centros de este tipo? Tenemos menos de 10 centros. Creo que tenemos 6, si no me equivoco, en todo el departamento. Esa es competencia, se podría decir, compartida entre el gobierno local y el gobierno departamental. Yo he llegado a conocer uno que está en el sector de los Yungas. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que nosotros proponemos es la implementación de más centros de educación alternativo y especializado para las personas con discapacidad. Porque bien lo han dicho, hay algunas personas que no escuchan, hay algunas personas que no, que tienen otras capacidades. Entonces, para ellos hay que dotarles un personal especializado. Hay que dotarles de equipamiento. Estos centros tienen que estar equipados con los elementos para que esta persona pueda recibir la educación pertinente. Entonces, desde la gobernación, eso es lo que se tiene que impulsar. La mayor implementación de centros de educación alternativo y especializado. Con eso creo que podemos solucionar 2 problemas. Uno, el tema de la educación, pero también podemos darles esa oportunidad de que ellos puedan formarse y puedan ser insertados en la sociedad de forma natural y ellos pueden ejercer la profesión que han escogido. La gobernación puede hacer ese programa de fortalecimiento. Con respecto al tema del empleo, por favor, segunditos, lo que también vamos a hacer, esta es una competencia del gobierno central. Hay un Ministerio de Trabajo que se olvida de las personas con discapacidad. Tenemos que coordinar. Lo que vamos a hacer como gobernación es presentar un programa, pero lo vamos a trabajar con ustedes. Ese programa para saber, personas con discapacidad habilosas, ¿en qué áreas tenemos? ¿Cuántas personas tenemos? Entonces, hacemos ese programa y lo tenemos que llevar al Ministerio de Trabajo para desde ahí, de forma coordinada entre el gobierno central y el gobierno departamental, poder trabajar con los gobiernos locales con un programa de reactivación económica, de generación de fuentes de empleo. Pero esto tiene que ser con esa base fundamental del Ministerio de Trabajo, porque es una competencia de ellos que lo vamos a hacer, pero con propuestas y con proyectos de la mano, entre los 3 entes, gobierno central, departamental y gobierno municipal. Gracias, Beatriz. Damos la palabra a Santiago, también con el tema de educación inclusiva, trabajo y producción. Gracias. Primero que nada, mira, yo quiero agradecer de antemano porque se trata de poder cuáles son nuestros planes. Creo que cada candidato a gobernador tiene un plan. Cada candidato a asambleísta será que va a legislar, pero no tiene qué va a hacer. Por otro lado, yo creo que estamos un poco más allá de lo que queremos hacer. Nosotros sí hemos hecho un plan de cómo atender esta situación principal de la salud. Sí tenemos. Esa es una de las urgencias que se debe trabajar. Parece que ya la pandemia ya ha pasado para todos nosotros. Entonces, en esto se trata de poder encarar una política pública incluyente, no excluyente. Ser partícipe es ser valorado en la parte situacional. Yo le había planteado una reducción de la canasta familiar. ¿Por qué? Se trata de mirar una situación urgente, de cómo podemos ver la situación de cada uno con capacidad de vida.
Si bien lo dice la ley 223, pero cumplimos. Si muchos hemos estado en esos lugares, hemos cumplido, o hemos, en vez de avanzar, hemos cerrado. Entonces, yo creo que hay que ser más técnico, propositivo y dar una salida. Una cosa es el tramitador, otra cosa es de emerger a partir de posicionamiento. Cada uno tiene su propio territorio básico. Teniendo ese territorio básico, es importante mirarles a ustedes. Obviamente, en este hospital nosotros sí hemos mirado con especialistas netamente dedicados en esa área. ¿Por qué? Porque se trata de atender a unos a otros y no son iguales, son diferentes. Por eso hay que leerlo, el acuerdo, los protocolos, mirarlo efectivamente. No solamente mirar desde nuestro corazón, ¿puedo solucionar esto o puedo hacer esto? No. ¿Qué pasa si llevamos a Chocalla un centro de adiestramiento en deporte? ¿Será la posibilidad que tiene nexo de economía? Primero veremos la situación de la selección de la casa. Y ahorita estamos en esa situación. Si viene una tercera oleada, estamos mucho más pegados, ¿no? Otro tema de las farmacias comunitarias es valorable tomar el posicionamiento. Tener nuestras propias empresas estratégicas. Abandonamos. 14 años en el gobierno, no ha pasado nada. 5 años del gobierno departamental tampoco ha pasado, que ha sido participable, ¿no? Yo no le digo, son muchos años. ¿Ha habido capacidad técnica? No hubo. Sabiendo en ese, cómo funcionará. Mira, tema de trabajo. Es cuestión de, perdón, voy a pedir unos segundos como han pedido otros. Mira, tema de los trabajos es incluirnos, no excluirnos. La capacidad nos dará la generosidad de valoracional, ¿no es cierto? Mucho depende de cómo es, por eso se aprovecha. Puede trabajar, pero no hasta jubilarse también, por año gradualmente, y eso tendrá que tomar estrategias a partir de valoración, la organización que tiene, ¿no es cierto? Y habrá que mirar. Sí, tiene que ser nexo y participación incluyente y valoracionalmente. Tema de la educación. Es fuente a cada especialidad de lo que hay que mirar, según los protocolos lo que nos indican. No podemos decir, no, todos aquí con capacidad diferente tienen un instituto o una escuela. No, no son iguales, son diferentes. Yo he palpado, sabe la Beatriz, he trabajado en esa área y conozco perfectamente. Por eso es que yo me comprometo a ser candidato a gobernador a pedido del pueblo. No me he autoproclamado, a pesar de que me han intentado de asesinarlo, pero he dado mi vida, estoy dando por el departamento. Es para mí una columna vertebral. Sí, es una columna vertebral. Gracias. Muchísimas gracias. Pedirles, por favor, que sean un poquito más breves por el tema del tiempo.